Bueno, les voy a hablar de la artrología o sindesmología, que son el estudio de las articulaciones. Las articulaciones son áreas donde dos o más huesos se unen por medio de otros tejidos como son el fibroso o el cartilaginoso. La mayor parte de las articulaciones del cuerpo son móviles, con lo que permiten que los huesos puedan moverse. La función de estas articulaciones es darle movilidad a los que son los segmentos óseos, también ayuda de los músculos. Y los segmentos óseos se presentan formando ángulos con un grado inferior a 180 grados. La clasificación de las articulaciones se clasifican en dos partes, anatómicamente y fisiológicamente. Anatómicamente sería por el modo de desarrollo, la naturaleza del medio de la unión y la forma de la superficie articular. Fisiológicamente sería según la índole y extensión del movimiento o la ausencia de movilidad. Vamos a ver entonces aquí, según su medio de unión. Según el medio de unión, existen las articulaciones fibrosas o sin artrosis, que son inmóviles. Estas articulaciones no se pueden mover. Las articulaciones cartilaginosas o anfiartrosis, que tienen movimientos leves. Y las articulaciones sinoviales o diartrosis, que son las articulaciones más móviles, o también conocidas como articulaciones verdaderas. En la clasificación de las articulaciones fibrosas, pues las articulaciones fibrosas son unos huesos unidos por un tejido fibroso, que este tejido fibroso se consolidó al pasar los años y ahora no hay movimiento. Se les designa como inmóviles. Estas articulaciones no tienen cavidad articular, no tienen cóndilos articulares ni superficies articulares, solo tienen bordes articulares. Y la mayoría son temporales, como ya les he dicho, sinostosis, que es que cuando el animal era joven, esa articulación tenía un movimiento leve, pero al pasar de los años se dejó de mover. Las clases de articulaciones fibrosas. Tenemos la sutura, que son articulaciones de la cabeza donde los huesos son adyacentes y están unidos por tejido fibroso según los bordes de inserción. Entonces, estas suturas se clasifican también en sutura serrata, que son los bordes que presentan irregularidades en forma de denticular. Aquí podemos ver una forma denticular, que es esta por ejemplo, la sutura interfrontal, la frontonasal y la frontonasal y la maxilar lagrimal. Entre estas también está la sutura escamosa, que son bordes cortados en forma de bisel, por lo cual uno de los huesos cubre parte del otro. O sea, son huesos superpuestos. Un ejemplo de esto puede ser la parte escamosa del temporal y el parietal. La sutura plana o armónica. Esta tiene los bordes de los huesos cuando se unen son planos o por su defecto redondeados, un poco redondeados. Un ejemplo de esta es la articulación internasal, la nasal con maxilar y la maxilar con el incisivo. Aquí podemos ver la sindesmosis. La sindesmosis tiene un medio de unión que es tejido fibroso o elástico. Permiten un movimiento leve. Por ejemplo, la diáfisis de los metacarpianos y metatarsianos, la diáfisis del radio
y ulna cuando el animal es joven, o la diáfisis de la tibia y fíbula. La gónfosis. Estas no son verdaderamente una articulación, sino que son una implantación de los dientes en los alvéolos. Aquí podemos ver la implantación de los dientes en los alvéolos, donde va cada diente. Eso serían las gónfosis. Bueno, las articulaciones cartilaginosas son, son huesos que están unidos por un cartílago fibrocartilaginoso. Tienen parte de las articulaciones fibrosas, pero también tienen una parte de, de cartílago. Un cartílago fibrocartilaginoso o hialino. La cantidad y clase de movimiento viene determinado por el tamaño de las superficies de la unión y la cantidad y flexibilidad del medio que las une. O sea que estas articulaciones, la cantidad y clase de movimiento es determinada por cada articulación en particular. Tienen características en particular. No son iguales entre todos. Entre la clasificación de esta podemos ver la sincondrosis, que es una articulación primaria, articulación cartilaginosa primaria, que es temporal porque este cartílago se va a convertir en hueso al pasar los años. Las placas epifisiales, un ejemplo, las placas epifisiales de los huesos largos de los caballos, tienen la parte también basilar del occipital y el cuerpo del basiesfenoide. Y la unión también un ejemplo puede ser la unión costocondral de la costilla y cartílago. Es la sínfisis. La sínfisis es una articulación cartilaginosa secundaria. Tiene huesos condignos que están unidos por cartílagos. En un ejemplo de esto puede ser la ínfisis pelviana, la cual se hace móvil en las hembras a la hora del parto gracias a una hormona llamada relaxina, que reblandece el cartílago y hace que éste tenga más movilidad. La unión de las esternebras, que podemos ver, la articulación entre las vértebras, entre los cuerpos de las vértebras, los discos intervertebrales. Ahora, las articulaciones sinoviales tienen características que siempre deben cumplir, lo cual es poseer una cavidad articular y superficie articular, tener una membrana sinovial en la cápsula articular y poseer movilidad. Estas son consideradas las articulaciones verdaderas, tienen que tener mucha movilidad. Y podemos poner la articulación de la cadera, en la cual posee el cartílago articular, el líquido sinovial, ligamento y las cápsulas de la articulación, la membrana sinovial, el ligamento y la cápsula de la articulación. Ahora vamos a ver los movimientos de las articulaciones sinoviales, ya que estas poseen diferentes movimientos. El primero sería el movimiento de deslizamiento. Es la superficie que se desliza. Es una superficie que se desliza sobre otra y se dan siempre en articulaciones con superficies planas. Estos movimientos se llaman artropodias y un ejemplo son las apófisis articulares de las vértebras cervicales. La flexión, que es el movimiento en donde se disminuye el ángulo de los huesos, los cuales se articulan. Un ejemplo podría ser el radio y el cúbito cuando se aproximan al húmero. La extensión es justamente lo contrario a la flexión, lo cual es el movimiento en donde se aumenta el ángulo entre los huesos articulares. La aducción es el movimiento de una extremidad hacia el plano medio. Esto lo hacen los miembros motores.
Y la abducción es el movimiento donde un medio o extremidad se aleja de este plano medio, básicamente lo contrario a la aducción. La rotación, que este es un movimiento de rotación o torsión, donde el segmento gira en su propio eje. Un ejemplo de esto es la articulación atlantoaxial, las últimas vértebras torácicas y las vértebras sacras. Las clases de articulaciones sinoviales, divididas por sus ejes de movimiento. La articulación uniaxial es una articulación donde solo tiene un solo eje de rotación. Los movimientos generalmente son de flexión y extensión. Un ejemplo de esto puede ser la diartrosis o la charnela. La articulación charnela tiene un codo que es un eje transverso y al igual podemos ver aquí que permite los movimientos de flexión y extensión. Al igual que la articulación tocroide, pero esta tiene un eje de movimiento longitudinal. Ya no es transverso, sino longitudinal. Entonces, un ejemplo de esta podría ser la unión atlantoaxial. La articulación biaxial. Estas articulaciones permiten ahora dos ejes de movimiento, lo que sería la flexión, la abducción, la extensión y aducción. Tienen una forma condilar o forma de cóndilo, otras tienen forma de elipsis. Desde ejemplo podemos ver en la articulación condilar la articulación de la rodilla, o en la articulación elipsoide la articulación anteobrachiocarpal. La anteobrachiocarpal. La articulación multiaxial es aquella articulación que permite todos estos movimientos antes mencionados, sumándole uno, que sería la rotación. La rotación, flexión, extensión, aducción y abducción. Un ejemplo de estas articulaciones sería la articulación de Fera, la articulación de la cadera también, o la articulación interneural.